Muy bien, buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Yo de vuelta por aquí. Como les había comentado, sobre todo después de los aciertos, pero también los inconvenientes dentro del proceso de adaptación a la virtualización, bueno, entonces vamos a cambiar un poco nuestra metodología de trabajo y en adelante si bien vamos a conservar los encuentros sincrónicos a través de salas de videoconferencia, vamos a tener por separado la explicación de los textos teóricos. Esta va a estar a mi cargo y la voy a realizar mediante videos pregrabados que voy a subir a la plataforma YouTube como este es el primero de ellos, para que ustedes los puedan ver en diferido en el momento en que tengan la conexión necesaria, en el momento en que cuenten con la capacidad, con el equipo, y también para que puedan consultarlos cuando deseen estudiar, cuando deseen volver sobre los materiales. Y en adelante las reuniones sincrónicas, digamos los foros, las videoconferencias, las haremos con un grupo más reducido, partiremos nuestro grupo en dos, de manera que podamos reunirnos en dos grupos de 15, lo que va a facilitar la conexión, va a implicar un menor tránsito de datos y va a ser posible que nos entendamos, nos escuchamos, nos veamos mejor. Bueno, entonces este va a ser el primero de dos videos que van a salir de los temas que teníamos programados para la clase. El primero de ellos lo vamos a dedicar al nivel macroestructural, y específicamente vamos a cerrar con él el tema de los actos de habla, que ya lo veníamos abordando desde la clase pasada. Bueno, retomando los actos de habla, habíamos dicho que los actos de habla son los usos de la lengua en sociedad, que podemos comprender a un acto de habla como una expresión a través de la cual, dependiendo de las reglas de la interacción y la significación, un hablante quiere conseguir una respuesta por parte de su interlocutor. Los actos de habla entonces implican siempre una intencionalidad. Habíamos comentado también que la reflexión en torno a los actos de habla se desarrolló en el seno de un campo de estudios al interior de las ciencias del lenguaje, que está digamos, en permanente diálogo con la filosofía, al cual se le conoce como la pragmática. Y más específicamente se desarrolló a partir de una serie de investigaciones que desarrollaron Austin y Serre. A estos autores se les denominó inicialmente como filósofos del habla corriente, y se inspiraban en la obra de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein, especialmente del Wittgenstein tardío, del que se conoce como el segundo Wittgenstein. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar sobre la trayectoria intelectual de Wittgenstein, lo que lo llevó a interesarse por el lenguaje corriente, etc. Bien, Austin particularmente parte del supuesto o de la constatación de que en la lengua hay una serie de enunciados que no pueden ser calificados ni como verdaderos ni como falsos. Él encuentra que esos enunciados tampoco son sin sentidos y que al ser emitidos realizan una acción. Por ejemplo, cuando yo digo te prometo que iré, no solamente estoy transmitiendo palabras, sino que estoy realizando una acción, la acción de prometer. Con ello, Austin introdujo una distinción entre enunciados que podríamos llamar constatativos, y enunciados que podríamos llamar realizativos, en tanto realizan una acción. Bien, y que esto, digamos, básicamente será lo que abone el camino en favor de la aparición de una teoría de los actos de habla, el desarrollo de una teoría que nos permite identificar a los actos de habla. Serre va a continuar después con la obra de Austin, desarrollando a profundidad el concepto de acto de habla. Él va a introducir una reflexión sobre las condiciones que se deben cumplir para que las acciones que el hablante realiza a través de los actos de habla resulten exitosas. Va a desarrollar el concepto de acto de habla indirecto que tuvimos la oportunidad de tocar en nuestra reunión pasada, pero sobre el cual vamos a profundizar hoy. Y como veremos más adelante, establece una diferenciación de los actos de habla que es muy, muy, muy útil. Bueno, entrando más en materia, digamos, abordando más específicamente los actos de habla, podemos decir que hay unos aspectos fundamentales sobre ellos. El primero de estos es que estriban el hecho de que los actos de habla son enunciados que constituyen acciones. Bien, son enunciados a través de los cuales no solamente se expresan palabras, no solamente se transmite una información, sino que ante todo se ejecuta una acción. Un segundo punto fundamental en los actos de habla es que estos corresponden al lenguaje en uso, al lenguaje en la práctica. Bien, estos no existen como oraciones abstractas, como oraciones artificiales. No, un acto de habla es siempre un enunciado que en cuanto tal está insertado en un contexto, está funcionando en el mundo social.
Ya hemos dicho que un acto de habla implica reconocer que cuando hablamos no solo decimos cosas, no solo transmitimos información, no solo decimos palabras, sino que también realizamos ciertas acciones, como describir, como invitar, aconsejar, saludar, felicitar, discutir. Es decir, hacemos cosas con las palabras. De hecho, el título del libro con el que, digamos, empieza todo este estudio en torno a los actos de habla es un libro de Austin. Es una compilación, una transcripción de unas conferencias que él dio y se llama Cómo hacer cosas con palabras, How to do things with words en inglés. Bueno, y por tanto en los actos de habla no solo importa lo que decimos, sino cómo lo hacemos y con qué intención. Para Austin, hay que decir que todos los enunciados estarían dotados de un cierto nivel de fuerza. Todos los enunciados implicarían de alguna manera un acto. De hecho, Austin va a decir que van a amalgamar tres tipos de actos. Yo lo llamaría como, yo diría más bien que todo acto de habla implica tres dimensiones. Son la dimensión locutoria, la dimensión ilocutoria y la dimensión perlocutoria. Veamos esto con más profundidad. ¿Cuáles vienen a ser esos aspectos o dimensiones del acto de habla? El primero es lo que llamaríamos el acto locutivo o la dimensión locutiva. Esta básicamente corresponde al contenido del enunciado, es decir, al significado de lo dicho. Es la información que entrega el enunciado, digamos la información formalmente transmitida. Por ejemplo, cuando yo digo préstame tu lápiz, el acto locutivo corresponde a los significados de las palabras que componen el enunciado. El simple acto de decir algo, eso es la dimensión locutiva, la dimensión que nos remite al a la información formalmente transmitida. Bien, bueno, la segunda dimensión o el segundo aspecto del acto de habla es el acto ilocutivo o la dimensión ilocutiva. Esta hace referencia a la intención del emisor y a la acción realizada por medio del enunciado. Por ejemplo, aquí es donde entra, bueno, ordenar, pedir y dar disculpas, aconsejar, reprender, entre otras. Podemos decir que esta es la parte de la acción efectuada por el hablante por medio del enunciado. En el ejemplo anterior, pedir un lápiz, por ejemplo, aquí el simple acto de pedir algo, pedir por ejemplo un lápiz. Bueno, en este caso podemos decir que el acto ilocutivo es el acto de pedir, la petición de pedir el lápiz, ¿bien? Es decir, el objetivo, la finalidad o la intención de lo dicho. Bueno, y como la tercera dimensión o tercer aspecto del acto de habla tenemos lo que llamamos el acto perlocutivo o la dimensión perlocutiva. Básicamente esta vendría a ser como el efecto que el acto ilocutivo produce en el mundo, es decir, la consecuencia que tiene sobre quien lo recibe. Este acto perlocutivo podría ser más o menos activo. Por ejemplo, si un sacerdote bendice a una persona, ¿cuál viene a ser el acto perlocutivo? Pues viene a ser estar bendecido, ¿sí? Eso puede ser, digo, más o menos activo, tiene que tener más o menos saliencia, porque el acto perlocutivo, digamos, esos efectos del acto de habla pueden ser más o menos efectivos, ¿bien? Por ejemplo, si el acto ilocutivo es una petición, el acto perlocutivo, es decir, la dimensión que nos remite a los efectos, será el cumplimiento de esa petición, ¿bien? También está el concepto de condiciones de felicidad o de realización del acto. Bien, digamos que un acto ilocutivo puede corresponderse con el acto perlocutivo, ¿sí? En la medida en que se realice. Eso suena muy raro, eso suena muy abstracto, pero imaginémonos el siguiente ejemplo. Digamos que una chica, Daniela, le dice a su amigo, hey, ¿hace cuánto que no vamos al cine? Deseando ser invitada. Y entonces Enrique, digamos, esa es su intención, ser invitada por Enrique al cine. Y Enrique dice, no sé, vamos el sábado. Y ella dice, súper, qué entretenido. Bueno, en ese caso, como se cumplió la intención, entonces podemos decir que el acto fue feliz, que el acto se realizó efectivamente. Bien, ahora el acto pudo no haber sido feliz, el acto pudo no haberse realizado plenamente. Los efectos perlocutivos pudieron no haber sido los esperados. Entonces, si Enrique en vez de responder lo que respondió hubiera dicho, no sé, hace un mes, ¿qué importa? Bueno, en ese caso no se hubiera, no podríamos decir que el acto fue feliz. Bueno, tenemos después la clasificación de los actos de habla propuesta por SER, yo ya se las había explicado, ya habíamos tenido la oportunidad de discutirla, charlarla, poner ejemplos. Básicamente SER revisa la clasificación de los actos de habla propuesta antes por Austin, diferenciándolos de acuerdo a los tipos de acción que se llevan a cabo a través de ellos. Bien, entonces tenemos 5 tipos según SER. El primero de ellos son los actos asertivos. Eso es bien importante.
Son aquellos actos de habla a través de los cuales el hablante afirma algo sobre el mundo, es decir, a través de los cuales elabora algún tipo de contenido referencial, representa cosas o estados del mundo. En términos generales son esos actos que pueden ser sometidos a, a juicios en términos de lo verdadero o lo falso. Son los que podemos juzgar en términos de verdaderos o falsos. Por ejemplo, hoy está nublado, el precio del dólar bajó, la clase acabó temprano, ya vamos a volver a la universidad. Ese tipo de actos que podemos juzgar, que nos dicen algo sobre el mundo, que describen estados de cosas y que podemos juzgar en términos de verdadero o falso. El segundo tipo son los promisivos, o como yo prefiero llamarlos, los compromisivos. Básicamente son aquellos que comprometen la conducta o el pensamiento futuro del hablante. Por ejemplo, los típicos son las promesas. Prometo que iré a casa, prometo que no lo volveré a hacer, prometo que dejaré de fumar. Pero no son los únicos. Por ejemplo, los juramentos. Juro que diré la verdad y únicamente la verdad. Ese es también un compromisivo. En tercer lugar tenemos los actos directivos, que son aquellos que, como su nombre lo indica, dirigen u orientan al oyente, direccionándolo hacia un determinado curso de acción. ¿Sí? Típicamente las órdenes, pero no solamente las órdenes. Por ejemplo, los consejos también pueden ser actos directivos. Un ejemplo sería una orden como trae el frasco de vitamina D que está en el mostrador. Ese es un acto directivo, pero también intenta no seguirte trasnochando. Ese consejo, por ejemplo, es también un acto directivo. Bueno, y están los declarativos. Básicamente los declarativos son actos que crean un nuevo estado de cosas, que cambian la situación actual, que generan cambios en el mundo por medio del habla. Por ejemplo, cuando los sacerdotes bendicen o casan a dos personas, cuando un juez sentencia a un acusado, cuando un notario declara cuando declara a una pareja que se ha casado. Los actos declarativos, a diferencia de los demás, se caracterizan porque requieren de un cierto nivel de autoridad por parte de quien los emite y requieren ser efectuados también en un cierto contexto, en unas ciertas circunstancias para que en efecto se realicen. Yo creo que les había puesto ya el ejemplo, digamos, del alcalde de Buenaventura que es invitado a uno de los astilleros de la ciudad para ponerle el nombre a un barco, para... em, Sí, para ponerle nombre a un barco. Entonces, en presencia de una cantidad de gente que está reunida en el astillero, entre ellos distintas autoridades de la ciudad, los trabajadores del astillero, eh, el alcalde agarra una botella de champaña, la rompe contra el casco del barco y dice, yo te bautizo Calipso, en adelante te llamarás Calipso, y la gente aplaude. Bueno, ese acto se realizó porque quien pronunció ese acto declarativo, era una persona con la investidura, con la autoridad para ejecutar esa acción, porque además lo hizo en las circunstancias apropiadas, en la presencia del auditorio apropiado. Pero si el profesor Farid, digamos que entra con una botella de refresco una noche al mismo astillero sin nadie y rompe la botella de ese refresco contra el casco del mismo barco y dice yo te bautizo Victoria, de ahora en adelante te vas a llamar Victoria. Bueno, ese acto declarativo no se va a realizar, no va a ser feliz, porque en efecto yo no tenía ni la autoridad para ejecutar ese acto, ni estaba en presencia de las personas que debían estar para que ese acto fuera feliz, ni era el momento adecuado para hacerlo. Bien. Por último, tenemos los actos expresivos, que vienen a ser aquellos actos por medio de los cuales el hablante manifiesta sus sentimientos y sus actitudes frente a situaciones del mundo externo. Básicamente son aquellos actos que nos permiten realizar juicios axiológicos, que nos permiten manifestar nuestra subjetividad más profunda, que nos permiten manifestar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Son actos expresivos, decir, te felicito por tu triunfo, te quiero, estoy triste. Por eso uno de ustedes mencionó en la clase pasada, dijo, son sentimentales. Bueno, yo diría más bien axiológicos, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Bueno, muy bien chicos y chicas, hasta aquí esta exposición, cerrando el tema de los actos de habla. Espero que les sea de utilidad, espero que puedan volver sobre ella. Acto seguido, junto a este video voy a subir uno más. Espero que estén atentos a ellos y como siempre estoy a su disposición para resolver cualquier consulta, cualquier duda o cualquier inquietud. Que tengan una feliz noche.